El día de hoy veremos el tema de campos vectoriales conservativos, pero primero vamos a dar una pequeña repasada a las derivadas parciales. Cuando hablamos de una derivada parcial, estamos hablando de una función que depende de dos o más variables, y cada una de estas es una razón de cambio diferente. Pongamos un ejemplo para entender mejor este concepto. Digamos que tenemos una función tal que f de x y y es igual a 2y coseno de x, más xy cuadrada. Asumimos que en esta función, la x es el cambio de temperatura, mientras y es el cambio de presión. Por ende, nuestra función depende de ambas variables para funcionar. A la hora de derivar parcialmente, tenemos que derivar la función solo respecto a x, o solo respecto a y, tomando la otra variable como constante. Esto es porque solo nos interesa saber la razón de cambio de la ecuación en base a una de las variables. Por eso, si queremos saber cómo varía la ecuación respecto a su temperatura, no nos importa el cambio que tenga en su presión. Por ende, le tomamos como una constante más por el momento. De tal forma que, si derivamos parcialmente en x y y, nos quedarán dos ecuaciones. Derivada de x es igual a menos 2y seno de x más y cuadrada. Derivada de y es igual a 2 coseno de x más 2xy. Ahora que hemos recordado cómo funcionan las derivadas parciales, volvamos a los campos vectoriales conservativos. Un campo vectorial f se dice que es conservativo si existe una función diferenciable f tal que el campo vectorial f es igual a nabla por la función diferenciable f. Su criterio se basa en que sean m y n dos funciones con derivadas continuas en x, y. El campo vectorial f en x, y es igual a el vector m en xy, n en xy. Es conservativo si y solo si df es igual a fx, fy. fxy es igual a fyx. my es igual a nx. Lo que quiere decir que para que una ecuación sea considerada conservativa, al derivar el componente en x del vector en base a y derivar el componente en y del vector en base a x, el resultado de ambas debe ser igual. Después de esto, para obtener la ecuación original debemos integrar el componente en x original en base a x y el componente en y en base a y. A continuación resolveremos dos ejemplos para que el tema quede bien entendido. Empezando con un vector de nombre f en base a x y y, que es igual a 2xy en su componente en y, más x cuadrada menos y en su componente en j. Derivamos entonces el componente en x en base a y, al mismo tiempo que derivamos el componente en y en base a x, teniendo como resultado las siguientes ecuaciones. Como los resultados son iguales, entonces podemos decir que esta ecuación sí es conservativa. A continuación se integra para descubrir la ecuación original, de tal forma que integramos el componente en m en x y el componente en n en y nos quedan los siguientes resultados. Como podemos notar, tanto en la integral de x y la de y se repite el x cuadrada y. En este caso, no significa que existe dos veces en la ecuación original, solo que es algo en común que se deriva en ambas ocasiones en la ecuación original. La ecuación original quedaría tal que un campo vectorial dependiente de x y y es igual a x cuadrada y menos y cuadrada entre 2, más c, que es una constante aleatoria. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Un vector f basado en x y y, donde su componente en y es x cuadrada por y, más su componente en j, que es xy. A continuación les derivamos para ver si son campos conservativos. Como podemos ver, las derivadas parciales no son iguales, por lo tanto, este no es un campo vectorial conservativo. Muchas gracias por ver este video y espero les haya servido para entender el tema de campos vectoriales conservativos.